Adelante, hermana Beatriz. Ya. Amado Padre Celestial, aquí estamos presentes, Señor, dándonos este gusto de poder, Señor, estar reunidos en tu nombre y con nuestro pastor Domingo, Señor, dirigiéndonos, enseñándonos y, Señor, aclarando cualquier duda que tengamos. Y también, Señor, para que amemos tu palabra, Señor, para que entendamos lo que es la Biblia, lo que tú quieres, Señor, lo que has dejado para que nosotros podamos entender, ser mejores cada día, Señor, y poder dar un testimonio extraordinario a las personas que nos rodean. Y muchas veces sin abrir nuestra boca, sino con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser. Te damos gracias por este tiempo, gracias por los que estamos aquí, los que están presentes, los que estamos por Zoom, los que se van a llegar también, Señor. Bendícenos con tu bendición de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. 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 Hoy vamos a estar estudiando Hechos 21 desde el verso 25 hasta el 36. Y el título que vamos a desarrollar hoy es Pablo es llevado a la cárcel. Y nosotros hemos venido estudiando durante algunas semanas sobre el interés de Pablo de llegar a la ciudad de Jerusalén. Este no era el primer viaje que Pablo hacía a Jerusalén después de haber conocido al Señor. Ya hacía muchos años que se había producido el primer viaje a la ciudad de Jerusalén. Pero este viaje iba a marcar la historia aún del cristianismo. La vida de Pablo iba a marcar una diferencia. Así que Pablo finalmente llegó a Jerusalén y cuando llegó allí, los ancianos de la iglesia se reunieron con él, estuvieron conversando junto con Santiago o Jacobo, que parecía ser el anciano principal en la iglesia de Jerusalén, y los ancianos de esa iglesia estaban muy claros de que cualquier gentil no tenía que hacerse prosélito para ser salvo. Recuerden que el debate aquí era que algunos creyentes consideraban que para una persona ser salva tenía que hacerse judío y de judío ser cristiano para poder ser salvo. Así que este era el debate que había, pero los ancianos de Jerusalén sabían que esto no era así. Y vamos a comenzar leyendo el verso 25. Hechos 21, verso 25. Hermana Betsy. Hechos 21, 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros los hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ya esto nosotros lo hemos estudiado en el pasado. Recuerden que en el capítulo 15 nosotros vimos que se produjo una situación que casi divide la iglesia, donde finalmente los hermanos, guiados por el Espíritu Santo, toman esta resolución de no imponerle carga de las costumbres judías a los que no eran judíos, y se les recomienda de qué cosas apartarse para ser fieles al Señor. Nosotros sabemos, hermano, que ¿cuál es el requisito principal para ser un verdadero cristiano? ¿Cuál es el requisito principal? Creer en Jesús como su único Salvador. El que cree en Jesús, el que acepta al Señor, pues es salvo. Y
la otra parte que tiene que ver con la vida cristiana después de conocer a Jesús, ¿cuál es? El testimonio. El testimonio, sí. Todo eso está relacionado, pero hay algo que el cristiano debe practicar y cuidar su vida. La santidad. Apartarse del pecado. Exacto. Santificarse eso mismo. Como dice la hermana Juana, el que se aparta del pecado se santifica. Entonces, creer en Jesús y vivir en santidad son los dos requisitos para ser un verdadero cristiano. Ahora, sabemos bien que Pablo estaba viviendo un dilema no en su vida, sino ante el pueblo, porque la gente del pueblo tenía una mala información acerca de lo que Pablo hacía. Y los ancianos le recomiendan, le dicen, Pablo, mira, para despejar esta duda, es importante de que tú hagas algo y así de esta manera tú lo dejas a ellos tranquilos, ¿verdad? Lo que Pablo se le iba a recomendar no era algo que violaba el mandato de Dios. El cristiano tiene que cuidarse que cualquier alternativa no viole lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver el consejo que le dieron los ancianos a Pablo. Verso 26. ¿Alguien de Zoom desea leer? Hermana Beatriz. Ya, el versículo 26 dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Este consejo era el que los ancianos le habían dado a Pablo. Pablo, aquí hay 4 hombres que han hecho voto, paga los gastos para que se rasuren y váyanse juntos al templo, y cuando se cumple el voto, pues presenta ofrenda por ellos. El pueblo va a ver que tú andas haciendo las cosas conforme a las costumbres judías. Así que Pablo se fue al templo con los 4 hombres que habían hecho aquel voto. El voto duraba 7 días. ¿Qué es un voto? Es una promesa, hermano. La palabra voto acá no tiene nada que ver con elecciones, sino tiene que ver con promesa. Una promesa, y al final de los 7 días debía presentarse una ofrenda por cada uno de aquellos hombres. Yo les pregunto a usted, ¿qué valor espiritual puede tener esto? Ninguno. Y Pablo lo sabía, y los ancianos lo sabían, pero esto se trataba de ¿qué? Se trataba de demostrar algo, y es que Pablo había sido calumniado. Se había dicho que él estaba en contra de Moisés, que estaba en contra de la ley y que estaba en contra de que los judíos se circuncidaran, y todo aquello no era cierto, como vimos la semana pasada. Así que lo que él intenta hacer, y esto debe quedar claro, hermanos, nosotros no debemos diluir la verdad del evangelio, no debemos comprometer el evangelio para dejar satisfecho a nadie, pero lo que Pablo estaba haciendo allí no era pecaminoso, ¿ven? Es decir, una persona puede hacer algo quizás para hacer sentir bien a otra persona cuando no sea pecaminoso, cuando no implique violar lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros debemos de ser prudentes, y hay que usar la sabiduría en diferentes situaciones para resolver algunas cosas. Así que, pero esto no tenía ningún valor
espiritual. Así que esto estaba claro, no tenía nada que ver con la vida de comunión con Dios. Ahora, ¿cuántos días eran del voto? ¿Recuerdan? 7 días, ¿verdad? Durante aquellos 7 días debían estar presentándose en el templo. Esto no lo tengo muy claro y creo que no era pasar los días enteros en el templo, o tal vez sí, no sabemos. Pero de cualquier manera que sea, Pablo había pasado inadvertido del pueblo hasta que llegó el 7º día. El 7º día, ya para presentar las ofrendas, ya para salir del templo, pasó un incidente de estas cosas que se presentan, que suceden. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Así que alguien léase los versos 27 y 28. Vamos a ver lo que dice. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Así que, hermanos, noten la situación que se dio. Eso fue el 7º día. Se trató de un grupo de judíos que provenían de Asia. Vamos a ver, yo creo que acá lo que más hemos mencionado es ese lugar. Asia, mencionado en la Biblia, no es el continente que hoy conocemos, es Turquía. Así que en Turquía, Pablo predicó en muchísimos lugares. Y si recordamos nosotros, en muchas ciudades Pablo tuvo mucho problema. En muchas ciudades Pablo tuvo que ser sacado oculto, los hermanos esconderlo porque lo estaban persiguiendo. Y todos esos judíos de estas ciudades de Turquía estaban enojadísimos con Pablo, porque Pablo predicaba el evangelio y el evangelio está contra las tradiciones y las costumbres que la gente tiene. La parte que, mire, cuando una persona rechaza la palabra de Dios es por una sola razón: quiere seguir pecando. La gente no quiere apartarse del pecado. Usted puede ver que pongan cualquier excusa que sea. El ser humano que quiere apartarse del pecado, escucha el evangelio y recibe a Cristo. La gente que no quiere apartarse del pecado va a rechazar el evangelio y lo que está diciendo es: yo no quiero dejar lo que está mal, no quiero apartarme de las cosas que están incorrectas. Así que esta es la situación. Y estos judíos que vieron a Pablo en estas ciudades, ¿dónde estaban ahora? Estaban allí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando una fiesta, había una celebración y ellos estaban allí. Pablo había tenido con ellos una serie de controversias en las ciudades por donde Pablo pasó predicando el evangelio. Ahora, noten, ellos vieron a Pablo en el templo. Y desde que vieron a Pablo en el templo, ¿qué hicieron? Lo mismo que habían hecho en las ciudades de Turquía. Recuérdense que Pablo llegaba a una ciudad y Pablo empezaba a predicar el evangelio, iba a la sinagoga a juntarse con ellos y allí comenzaba, y luego tenía que abandonar la sinagoga para seguir predicando el evangelio, porque se le era imposible predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, porque los judíos, repito, no querían obedecer el evangelio. Los judíos no querían abandonar la vida de pecado que llevaban para servir a Dios. Y es lo mismo que pasa hoy, no solo con los judíos, sino con cualquier otra persona en cualquier lugar. Ahora,
¿Qué hicieron ellos en todas esas ciudades donde Pablo iba? Que cuando no podían contrarrestar, porque la gente empezaba a aceptar a Cristo, se abrían iglesias en esos lugares. ¿Qué hicieron ellos? ¿O qué hacían? Alborotaban el pueblo para que el pueblo viniera contra Pablo y contra los creyentes y lo expulsaran de esa ciudad. Así que ahora, ¿qué están haciendo, hermano? ¿Qué están haciendo? ¿Vieron los dos versos que leyó la hermana? Dice que vieron a Pablo, lo reconocieron inmediatamente, ¿eh? ¿Y qué hicieron? Dice que alborotaron a toda la multitud y le echaron mano a Pablo, dando voces. Y miren cómo llaman: varones israelitas, ayudad. O sea, están exagerando, como si Pablo le hubiese ido a atacar a ellos con violencia. Así que están pidiendo ayuda y están vociferando que, miren lo que están diciendo: este hombre por todas partes enseña todo contra el pueblo. O sea, ¿saben lo que estaban diciendo, hermano? Era la manera malvada, diabólica de difamar para que la gente ignorante, porque usted sabe que tristemente en este mundo hay tanta ignorancia. Usted se puede dar cuenta que cualquier persona que sepa manipular un poquito dice algo y hay un montón de gente que está atrás apoyando eso, diciendo que sí, que eso es así, que eso es así. Y esto ha sido siempre porque es una característica de los seres humanos. Por esta razón es que los políticos logran las cosas que quieren, porque un político dice cualquier disparate y aparecen muchísima gente que lo va a apoyar sin verificar, sin ponerse ni siquiera a analizar. Y esto es lo que estamos viendo acá. Miren cómo lo difaman. Están diciendo: este hombre habla en contra del pueblo, en contra de los judíos, y habla en contra de la ley. ¿Qué pasa con los griegos? Que dice, y ha metido a griegos en el templo. Es que al templo no podía entrar nadie que no fuera judío, estaba prohibido. O prosélito. ¿Qué es un prosélito? Es alguien que no es judío, pero se convierte a la religión judía. Por ejemplo, un hombre que quisiera ser prosélito judío, lo primero que tenía que hacer era que los judíos lo circuncidaran y empezar a guardar la ley, guardar el sábado y todas esas cosas. Entonces ya después de esto podía entrar al templo, pero si no, estaba prohibido. Entonces era una tradición. Yo le pregunto, hermano, vamos a ver, si nosotros esto que ellos practicaban lo traemos hoy a nuestra práctica cristiana, ¿cómo la gente se puede salvar si no se le da entrada a un templo para escuchar la palabra de Dios? ¿Ven? A veces los cristianos reaccionamos de una manera que es como incongruente con el evangelio que predicamos, porque, por ejemplo, se acerca alguien a una congregación que lleva una vida muy desordenada y hay cristianos que lo miran raro. ¿Y qué buscará este aquí? ¿Cómo que busca? Salvación porque está perdido. ¿A dónde tiene que ir un enfermo? Al hospital, no puede ir a otro lugar. Un enfermo no va a ir a un parque de diversión, tiene que buscar ayuda en un hospital. Y noten qué contradicción. La gente que no era judía le estaba prohibido ir al templo, y esto era una tradición que tenían de años. ¿Y de qué acusan a Pablo? De meter este tipo de personas al templo. Y era verdad. Los que habían entrado con Pablo al templo eran judíos que se habían raspado la cabeza para cumplir un voto. Eran judíos, igual que Pablo, que era judío también. Así que, hermanos, con esto, ¿qué logran ellos? Alborotar el pueblo. La gente oyó aquello y empezaron a reaccionar
de manera inmediata. Ahora, mire algo de la ligereza del ser humano. La ligereza es algo que todos estamos en peligro, pero que hay que cuidarse mucho. Vamos a ver lo que dice el verso 29. Verso 29. Hermana Anabel. Muchas gracias. El verso 29, perdonen, dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Noten esto, en la ciudad ellos vieron a Pablo y ya sabían que Pablo estaba en la ciudad de Jerusalén y lo vieron acompañado de un hermano llamado Trófimo. Trófimo fue alguien que en la ciudad de Éfeso Pablo lo ganó para Cristo, Pablo lo discipuló y se convirtió en un colaborador del ministerio de Pablo. Este hermano incluso aparece mencionado en el capítulo 20, verso 4, ahí mismo de los Hechos, en el capítulo 20, verso 4, dice que y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Así que eran ayudantes, andaban con Pablo y cuando Pablo llegó a Jerusalén, ellos les estaban acompañando. Pero esta gente no entraron al templo. Ellos no entraron al templo de los judíos. Pero aquí está la parte de la ligereza, hermanos. Cuando una persona actúa con ligereza va a cometer errores. Ellos vieron a Trófimo, que no era judío, con Pablo, y cuando encontraron a Pablo en el templo lo acusaron de ¿qué? De haber metido a este hombre allí en el templo. ¿Cuántos errores podemos cometer nosotros si actuamos con ligereza? Hay que tener cuidado, hermanos, porque noten acá en este caso, esta gente estaba usado por el mismo diablo, no le importaba a ellos qué cosa hiciesen, pero esto nos da un detalle a nosotros como cristianos y son de las partecitas que podemos aplicar a nuestras vidas. Hermanos, antes de dar cualquier paso, antes de emitir cualquier cosa, es importante observar bien, porque un paso ligerito puede llevarnos a nosotros a cometer un error. Es importante tomar precaución, tomar cuidado. Pensemos que probablemente alguien ha dicho algo de otra persona. Es importante, ¿qué cosa? Ni negarlo, ni aceptarlo. Observar, ¿verdad? Observar. Ni negarlo porque puede ser una verdad, pero tampoco aceptarlo porque puede ser un error. Yo no lo sé. Y observar. Esta gente, repito, acusaron a Pablo de profanar el templo, porque pensaban que este hermano Trófimo estaba allí en el templo. Ya expliqué que era un creyente de la ciudad de Éfeso que acompañaba a Pablo. Hermanos, hay otra cosa que nosotros como cristianos debemos entender que no es agradable, porque lo que voy a decir es muy desagradable, es doloroso, pero tristemente van a venir. Vamos a ser calumniados. Y más de una persona probablemente diga cosas de nosotros que no sean ciertas. Sabemos bien que si hubo alguien que lo calumniaron muchísimo, ¿a quién fue? Al Señor Jesús. ¿Cuántas calumnias, cuánta difamación hicieron contra el Señor Jesús? Ahora, las calumnias van a llegar porque vivimos en un mundo de maldad donde la gente va a disparar cualquier cosa.
Pero de lo que un cristiano debe cuidarse, que cuando lo acusen de algo sea mentira. Que si me están acusando de algo, ¿qué debo hacer? Es mentira. ¿Cómo debo reaccionar como cristiano? La Biblia dice, y esto es la parte dolorosa, dice, gozaos cuando hablen toda cosa mal contra vosotros, mintiendo. Así dice Jesús, ¿eh? Es decir, no es el hecho de que si yo estoy cometiendo un pecado, si estoy haciendo algo malo y alguien me critica por ahí, yo diga, mira, está difamando, me está criticando. No, eso es otra cosa. Ahí no está padeciendo como cristiano. Ahí la persona está dando un mal testimonio que no debe ser el estilo de vida de un cristiano. Ante esa situación, la Biblia dice que vaya delante de Dios. Dice que nos gocemos cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Déjenme darle una receta para esto. Está en el Salmo 37. Esto no es parte del estudio, pero es una parte importante, es decir, no es una cita que tenía. Dejen marcado Hechos 21 y vayan al Salmos 37. Recuerden que el Salmo siempre está a mitad de la Biblia, es muy fácil de encontrar. Salmos 37. Mire lo que dice a partir del verso 5 hasta el verso 7. Y este es un salmo que tiene tantas enseñanzas, pero es un salmo que es la receta. A mí esto me ha dado resultados cuando han tratado de difamarme. Este salmo para mí ha sido la medicina. Salmos 37, versos 5 hasta el 7. Miren lo que dice. Yo lo voy a leer. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. No dice tú harás, él hará. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, Dios va a sacar esa justicia que se quiere dañar. Dice que la sacará tan clara como la luz y el derecho como el mediodía. Es decir, no hay una hora más clara que el mediodía. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Espera en él. Están difamando. Ok. Miren, hermano, hay momentos que se pueden aclarar ciertas cosas, ¿verdad? Sí, pero lo que hay que tener cuidado de una persona no entrar en el mismo debate del otro. ¿Ven? Porque hay ocasiones donde una persona está siendo difamada y tal vez la persona no tiene las evidencias para demostrar que no. ¿Y qué puede hacer? Es su palabra contra la del otro, pero el cristiano sabe en su corazón que ha actuado correctamente, que eso que se está diciendo no es correcto. ¿Y cómo se lo demostramos a los demás? ¿Cómo? ¿Cómo José, recuerdan José en Egipto? El muchacho que lo llevaron esclavo a la casa de Potifar y que la esposa de Potifar lo estaba acosando y él diciendo que no quería pecar contra Dios. Y un día él entró a la casa y la mujer estaba sola y estaba él solo en la casa y ella se le insinuó y él dijo que no y ella lo agarró por la ropa para forzarlo a acostarse con ella y él dejó la ropa y salió corriendo. ¿Y qué dijo la mujer? Salió gritando diciendo que él había intentado violarla, que miren la prueba. Yo le pregunto, ante una situación así, ¿qué se puede demostrar? ¿Sabe qué es lo único que se puede demostrar? Esto que dice aquí la palabra de Dios.
Él exhibirá tu justicia como la luz. Ir delante del Señor con sinceridad, sabiendo que somos inocentes, hermano, porque habría que ser, yo no sé ni de qué manera, para sabiendo que la persona es culpable, querer buscar que Dios haga justicia cuando yo sé lo que estoy haciendo y sé lo que estoy escondiendo y lo que estoy tramando. Así que hay que ser cuidadoso con esto, pero cuando sabemos lo que hemos hecho y somos difamados, Dios se va a encargar del resto. Y el 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra. Y se recrearán en ella con abundancia de paz. Así que, hermanos, estas son promesas del Señor. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo acá? Y volvemos otra vez al apóstol Pablo. ¿Pablo estaba siendo difamado o estaban diciendo la verdad de Pablo? No, Todo lo que estaban diciendo era mentira, hermanos. Recuérdese que las calumnias van a llegar, pero lo importante es que el cristiano se cuide de que la acusación sea mentira, que no sea verdad, porque si es verdad, Dios no va a salir a mi defensa. Dios no va a salir a apoyarme a mí cuando Dios está viendo que estoy escondiendo algo, que estoy mintiendo, que estoy manipulando, que estoy haciendo ciertas cosas. Ahí no va a haber Dios que va a salir. Nadie lo engaña. Por supuesto, porque yo estoy tratando de engañar a Dios y Dios no apoya el pecado, no importa quién lo cometa. Ahora, ¿qué pasó con aquella gente? Comenzaron a vociferar. Vamos a seguir leyendo Hechos 21:30. Vamos a ver. Hechos 21:30. ¿Alguien de aquí desea leer? Alguien que desee leer 21:30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Aquella gente comenzó a vociferar. Y usted se imagina cuando alguien comienza a vocear en un lugar, ¿qué pasa con los demás? Todo el mundo mira hacia allá. Y van para allá. Y sí, hay personas que dicen, bueno, yo no sé lo que está pasando ahí, mejor me voy de aquí. Pero hay otros que la mayoría van a ver. La mayoría van a ver. Mire, usted se para en un parque donde hay muchas personas. Usted se para en un parque, usted comienza a mirar para arriba y a señalar. Y usted va a ver una cantidad de gente que van a estar ahí buscando y mirando. ¿Y qué es lo que están buscando? La gente tiende. Algo en los carros, una moda que se puso, una moda de los carros, y la gente iba guiando y hacía, y todo el mundo manejando, miraban al cielo. Mira, y mucha gente se orillaba a ver qué era lo que estaba pasando arriba. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Era un relajo. Es que es una tendencia del ser humano y el diablo aprovecha estas condiciones de nosotros los seres humanos para explotarlas a su favor. Así que la gente comenzó a vociferar contra Pablo y toda la ciudad se fue agolpando. Recuerden que en aquel tiempo no habían WhatsApp, ni habían Facebook, ni nada de esto. Así que la gente, uno comentaba una cosa y el otro lo repetía y hermanos, y en asunto de minutos ya toda la ciudad estaba al tanto. ¿Qué es lo que está pasando en tal lugar? Y alguien decía una versión, vamos para allá, y todo el mundo. Y se juntó toda la ciudad, ¿Y qué hizo la multitud? Sacó a Pablo del templo y cerraron las puertas del templo. Así que lo sacaron de aquel lugar a Pablo y cerraron las puertas. Ahora, ¿qué pasó, mis hermanos? Vamos a ver lo que sucedió cuando sacaron al apóstol Pablo del templo. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van aconteciendo las cosas? Vamos a seguir leyendo versos 31 y 32. ¿Alguien de Zoom desea leer? Hermana Rubiel. Dice así, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía
que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Así que la multitud estaba maltratando y golpeando a Pablo con el plan de matarlo. El propósito no era sencillamente maltratarlo, era con el propósito de matarlo. Ahora, la noticia de aquel tumulto llegó hasta el oído del tribuno. ¿Quién era el tribuno? Me imagino que el tribunal. No, los tribunos eran líderes de tribus y regiones del Imperio Romano. Habían diferentes tipos de tribunos, o sea, habían diferentes tipos, habían que tenían que ver con el comercio, que tenían que ver con grupos sociales, pero en este caso, era tribuno de tipo militar, era el máximo jefe de una legión. Ustedes saben que los grupos mayoritarios del ejército romano se llamaban las legiones y él era el jefe máximo. Por debajo de él habían generales de legiones y estaban también los capitanes de cohortes y estaban los centuriones. ¿Qué eran los centuriones? Eran jefes militares que tenían hasta 100 soldados bajo su mando. Así que podían tener hasta 100 soldados bajo su mando. ¿Y qué hizo él cuando escuchó aquello que se estaba produciendo? El tribuno no sabía qué era lo que estaba pasando, pero se produjo un alboroto en la ciudad y él tenía que mantener el orden, porque cualquier problema que se produjera allí, ¿qué iba a representar para él? Iba a representar un problema grande con el Imperio Romano, porque si había una rebelión y él no controlaba aquello, su posición, su puesto estaba en peligro. Así que, hermano, ¿qué hizo él? Preparó todo un ejército. Noten la expresión que aparece en el verso 32. Dice que tomando luego soldados y centuriones. Recuerden, un centurión era un jefe militar que podía dirigir hasta 100 soldados. Y aquí habla de varios. Pensemos 300, 400, 500. No podemos saber la cantidad de centuriones. Noten la cantidad de soldados que tuvo que intervenir para que aquella gente no siguiera golpeando a Pablo. Hermanos, Dios tiene sus medios para glorificarse. Dios tiene su forma para tratar con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros. Ahora, el problema es que nosotros queremos ver a un Dios que haga las cosas conforme al antojo nuestro. Que Dios no complazca en lo que yo quiero, en mi plan, en mi propósito. Y Dios no está para complacer lo que yo quiero. Dios está para hacer lo que es mejor, lo que es más provechoso, lo que es más conveniente. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? Vamos a seguir leyendo los versículos desde el 33 al 34. Vamos a ver lo que pasa. Llegó el tribuno con un ejército, la gente dejó de golpear a Pablo. Vamos a ver, versos 33 y 34. ¿Alguien de Zoom desea leer? Hermana Beatriz. Ya. El 33 y 34 dice: entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. ¿Qué les parece, hermano? Bueno, pues los últimos que llegaron, me imagino que entendieron ya, siguió pasando de la bola y ya el principio, la gente
final no entendían qué pasaba, ya interpretaron o se dejaron llevar por lo que otro decía. Y eso, hermano, esa es una situación que se produce bastante. Comienza algo con la expresión de alguien y cuando viene a pasar al quinto oído ya es otra cosa totalmente diferente. Así que el tribuno interviene, se da cuenta que está maltratando a un hombre allí, interviene, detiene la multitud, ¿verdad? Dice aquí que lo ataron con cadenas. ¿A quién? A Pablo. Lo ataron con cadena, él lo manda a aprisionar. Y note lo que dice aquí. Le mandó atar con 2 cadenas y le preguntó quién era, quién tú eres y qué es lo que tú has hecho. Le está preguntando a Pablo. Ahora, la multitud, quizás el tribuno le pregunta a alguien de la multitud, pero ¿qué es lo que ha hecho este hombre? ¿Qué es lo que está pasando? Y uno decían, ha hecho esto, y el otro decía, no, ha hecho esto, y el otro, no, es esto que ha hecho. Y allí no había una manera de poder entender aquello. Así que, hermanos, no queda otra alternativa que el tribuno mandarlo a llevar a la fortaleza. Pero yo pregunto, ¿fue esto de beneficio para Pablo o de perjuicio? No, de beneficio, porque se queda allí y lo matan. Lo matan, lo linchan. ¿Cómo Dios utiliza diferentes cosas para glorificarse? Ahora, ¿con qué lo ataron? Con cadena. ¿Esto les recuerda algo a ustedes? Vamos a ver si alguien recuerda algo que está en este mismo capítulo 21. Aquí mismo está, Aquí mismo está. ¿Ah? Vamos a ver si alguien descubre lo que dice en el verso 10 y el verso 11 de este mismo capítulo 21. ¿Qué pasó? El que llegó de Ágabo. Sintió atándose los pies y las manos. Un profeta, llegó un profeta llamado Agabo. Sí. Un profeta, ¿verdad? Ajá. Que fue donde estaba Pablo. ¿Dónde fue? Fue a Cesarea, donde Pablo estaba en la casa de Felipe. El cinto de tomó el cinto de Pablo. Tomó el cinto, el cinturón y se ató y dijo, así van a hacerle al dueño de este cinturón. ¿Y qué pasó ahora? Ya lo mataron. Pero entonces eso no es un profeta, eso es un profeta. Sí, eso es lo que dice acá. Dice que en el verso 10 dice, permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Pero hay que tener cuidado porque esto que dice acá profeta no es lo mismo que encontramos en el Antiguo Testamento, que es lo que mucha gente hoy confunde. Sí, por eso confunde. No es que hay gente por ahí que se la pasa profetizando cosas, Dios dándole nueva iluminación. Esto ya se acabó, no hay más iluminación. El profeta de hoy es un comunicador de la palabra, porque hermanos, vamos a ver, y esto es muy fácil de poder entender. Ahora mismo el Señor me da una revelación de algo para yo enseñárselo a ustedes. Si es palabra de Dios, ¿dónde hay que ponerlo? En la Biblia. Entonces vamos a añadirle, ahora vamos a poner primera epístola de Domingo Arias a los hermanos de Parkland y vamos a añadir otro libro de la Biblia. O sea, hay que entender que no, ya la revelación terminó. Ahora, Dios puede hablarnos, por supuesto que Dios nos puede hablar y nos habla, pero hay que tener cuidado con este tipo de situaciones que a la gente le gusta mucho, porque se parece a la adivinación de la cual la gente viene. A veces la gente viene de un mundo que le leen la mano, le leen la taza y le leen el bolsillo también. Es lo que más le leen. Y con esa costumbre llegan al evangelio y se encuentran con adivinos cristianos, adivinos, que andan por ahí adivinando cosas y diciéndole cosas y arreglándole la suerte. Y a la gente le gusta esto, hermano. Ven a alguien cantar, canta un poquito bonito y van y le dicen, dice el Señor que te abre las naciones. Ahora tú vas a ir por las naciones dando conciertos y todas partes. ¿A quién no le gustaría eso si es cantante?
¿A quién no le gustaría? Mira, Malí dice, mira, el Señor dice que te va a dar un buen esposo. Se imaginan que es soltera. Te va a dar un buen esposo. Y mira, y Dios te va a dar una casa tremenda. Te va a dar el auto que tú quieras, porque tú eres una hija de Dios que ama al Señor. Le da un salto. Porque ¿a quién no le gustaría eso? ¿Eh? ¿A quién no le gustaría eso, hermano? Entonces, eso es lo que la gente quiere escuchar. tocan la sensibilidad humana y dan mensajes también que se pueden aplicar a todo el mundo. Porque si yo le digo a ustedes, yo voy a decir algo y ustedes me van a levantar las manos, ¿quién piensa que esto se aplica a su vida? Escúchenme bien, con atención y sean sinceros. Usted ha sufrido mucho en este mundo. Ha habido momentos en los cuales usted ha pensado que Dios no le oye. Hay momentos en los cuales usted mira a otro y dice, pero ¿por qué a aquel le va tan bien y a mí no? Todo esto que yo he dicho, y puedo decir mucho más, pero levanten las manos, ¿a quién se le aplica de los que están aquí? ¿Ah? A cualquier persona que se le llame aparte y se le dé, va a terminar llorando. Dice, ay, Dios me ha hablado porque eso es lo que me pasa a mí. Pero eso te pasa a ti y le pasa a 1 millón. El profeta se va donde esa persona le dice, se va donde otra y le dice lo mismo. Pero por supuesto, porque eso se aplica a todo el mundo, hermano. ¿Quién no ha vivido ese tipo de situaciones? Son manipulaciones que hay. Yo repito, no estoy diciendo que Dios no pueda hablar. Yo creo que Dios habla. Pero no es relajo no, que exacto. De todas estas cosas que la gente pues... Así que, hermano, continuando con lo que pasó con Pablo, el tribuno trató de interrogarlo, pero se hacía imposible allí, Había gritos desordenados de aquella multitud, por lo cual había una sola manera, llevarlo a la fortaleza, y él ordenó llevarlo a aquel lugar. Hermanos, la gran mayoría de la multitud ni siquiera conocía a Pablo. Ni siquiera sabían de la existencia de este hombre. Pero estaba allí. ¿Qué estaban allí ellos? Acusándolo sin saber, sin ni siquiera conocer acerca de él. Y estaban diciendo cosas contradictorias, porque cuando se habla mentira, mire una cosa, hermano, que pasa con la persona que le gusta hablar mentira, que dice una cosa ahora y más adelante cambia la versión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mire, este grupo que está en Zoom ahora mismo y este grupo que está acá presencial, si a usted le preguntan mañana dónde usted estuvo a partir de las 7:30 de la noche, usted va a saber. Y si a usted le preguntan el martes, hoy estamos a 11, el martes 11 de marzo, ¿dónde usted estaba? Y quizá usted se lo preguntan en agosto, usted dice, bueno, déjame ver. Y revisen el calendario, usted dice, ese yo estaba en un estudio bíblico de la iglesia. Y usted lo va a repetir. Y si en 5 años le preguntan, usted va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque es verdad. Noten, hermano, esta gente ni siquiera conocía a Pablo y estaba, unos dicen una cosa, otros están diciendo otra, otros están señalando asuntos contradictorios. Pastor, me acuerdo en los 70, por ahí, cuando en los pueblos no había muchas cosas que hacer, pero perseguían un ladrón y no, que fue que robó el banco, no, fue que se metió en una casa, no, fue que se metió en un colmado, no, todo el mundo daba una versión diferente, pues todo el mundo corría hacia donde estaban apresando el ladrón, pero todo el mundo decía algo diferente. Al final fue que, ¿sabe Dios? Pero todo el mundo decía que fue el banco, otro decía que fue el negocio, otro decía que fue una casa. Sí. O sea, que parece que esto ha sido... Es que es una característica del ser humano. El ser humano tristemente ha sido así todo el tiempo.
Vamos a ver los últimos versículos, hermanos, para la noche de hoy, versos 35 y 36. ¿Alguien quiere hacerle ver? Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Hermano, Pablo tuvo que ser llevado en alto por los soldados. No podían, él no podía seguir caminando porque venía aquella multitud a acusarlo. Así que noten aquí lo que está pasando. ¿Qué están viendo, hermano? ¿Están viendo la mano de Dios obrando? Aún en medio de la dificultad. Porque lo levantaron para que no lo tocaran. Para que no, porque el propósito era hacerle daño y el tribuno tenía que cuidar. Tenía que mantener el orden, no podía permitir. Ahora, ¿cómo Dios pone en el corazón de este hombre, del tribuno, a hacer esto? Ven, aunque no era él un siervo de Dios, pero recuérdense que Dios es el Dios de todas las personas. Dios está por encima de todo ser humano y en este mundo no hay nada que se mueva fuera del control de Dios, fuera del propósito del Señor. Así que da la orden el tribuno, llévenlo a la fortaleza, pero tuvieron que llevarlo en alto. Al llegar a las gradas, a la escalera, para poder entrar a la fortaleza. Esta fortaleza estaba allí en la ciudad de Jerusalén. Así que era la fortaleza de los romanos, donde estaba el ejército de los romanos, allí en la ciudad de Jerusalén. No era el mayor lugar militar. Había otro lugar que es donde Pablo va a ser llevado más adelante. Una semana más adelante vamos a estudiar acerca de esto. Ahora, ¿cómo venía la multitud detrás de los soldados? Eran cientos de soldados. Venían detrás gritando. ¿Qué pedían? ¡Muera! Vamos a ver. Años atrás hubo alguien que una multitud se reunió pidiendo que lo mataran. El mismo Señor. Así que Jesús dijo en una ocasión, si a mí me han perseguido, a ustedes lo van a perseguir. Si a mí me han rechazado, ustedes también lo van a rechazar. Aquella muchedumbre seguía a los soldados pidiendo la muerte de Pablo. Pero hermanos, aún en los momentos difíciles, el Señor estará con nosotros. Amén. Hay momentos donde pareciera como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Cualquiera mirando aquella situación de Pablo dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Un hombre que estuvo dedicado como Pablo, consagrado. ¿Dónde está Dios? Dios va a estar siempre con nosotros. ¿Nos ha prometido Dios que no vamos a tener dificultades? ¿Ah? Ese es un evangelio falso. Que no va a tener dificultades, que tú no vas a tener problemas, que no vas a tener en un momento que te falte $1, que no te va a enfermar. Todo ese tipo de cosas por ahí lo enseñan, hermano. Ese es un evangelio falso. El evangelio verdadero, el creyente sabe que, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener dificultades, pero ¿vamos a estar solos? No. El Señor estará con nosotros. Yo pienso que eso es como para probar la fe que uno tiene. La fe que uno tiene que en un problema, aunque uno sufra, está Dios. Y ahí es que entonces uno se da cuenta. Porque, hermanos, es la manera de ver que la promesa de Dios se cumple en nuestras vidas. Cuando estamos atravesando situaciones difíciles y nos ponemos en las manos de Dios, podemos ver cómo Dios va a canalizar todo. Y lo que parece ser un río desbordado va a terminar siendo un manantial apacible para nuestro bienestar. Amén. Pero dejemos que sea Dios quien se glorifique y Él obrará en nuestras vidas.
No sé si tienen alguna pregunta, hermanos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario final? Voy a detener eso.